Autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez, Gustavo Calvo y Alejandra Dopico. Así y Asá Radio. Libros en el aire. Todos los lunes a las 15:30. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Entrevistas. Muy pero muy buenas tardes, estamos en Así Asá Radio, hoy es nuestro 17º programa y estamos junto a un montón de personas. A los dos de siempre los saludo así como siempre. No, con el amor que nos caracteriza. ¿Cómo le va, Vanessa? Muy bien, Alejandra, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y Calvo? Como siempre, muy bien también. ¿Como siempre? ¿Siempre está bien? Ponele. No. Al aire, sí. Bueno, pero hoy no solamente estamos nosotros. A ver, Gustavo, vamos a aprovechar a tirar los números de teléfono. Lo de siempre, pedirles, invitarlos en realidad a que puedan mandarnos mensajes por WhatsApp al 092-555-982 y si no, el pedido de todos los lunes por Instagram, las reseñas que nos quieran hacer llegar de sus libros, sus películas preferidas o, bien, sus obras de teatro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Nos vamos ahí metiendo al mencionar el teatro. Hoy nos convocan Lucía Senra y Juan Enciso. Diremos quiénes son ellos. Son estos dos invitados que forman parte de Las Sirvientas, obra que se estrena este sábado en la Sala Lazaroff. ¿Estamos bien? Estamos bien, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bienvenidos. Este sábado estrenamos, sí señor. Buenas tardes, gracias. Por favor, saludos merecen. para ustedes y para todas las personas que están escuchando. Muy bien. Vamos a presentarlos. Dale. ¿Sale? ¿Te animás a presentar a Juan? Sí, Juan Enciso es creador audiovisual, fotógrafo e integrante de la escena teatral en Montevideo, vinculado a producciones del Laboratorio de Práctica Teatral y colaborador asiduo en el diseño audiovisual y de videoescena. De hecho, fue el responsable de la videoescena en Margaritas en el Mar, obra dirigida por Sergio Luján, que estuvo por aquí en el mes de mayo. Y esta vez Juan Enciso se encarga de la dirección de Las Sirvientas. Ahí Así es. el cambio de rol. Sí, primera vez que estoy dirigiendo en teatro. Mira. Sí, he dirigido en audiovisual, en cine. También he compartido ahí proyectos con Lucía en su momento. Y en teatro sí, sobre todo tengo experiencia como actor, como intérprete, y he participado también en la creación de la videoescena de algunos espectáculos. Quería aclarar que Margaritas en el Mar es un proyecto de Sergio Luján que estuvo este año en la Sala Muniz del Teatro Solís, en el cual inicialmente yo iba a participar en la videoescena, pero al final no contó con video la obra, por lo tanto en ese proyecto puntualmente no sucedió, pero bueno. Es cierto que sos un colaborador asiduo, porque soy un colaborador asiduo y el compañero es un colaborador asiduo. Soy un colaborador asiduo de Luján, que ya que lo mencionamos también es un poco el nexo que tenemos con Lucía, porque nos conocemos desde adolescentes con ella, desde el liceo. De túnica blanca te conocí. Así Bueno. que adolescente no eras. Para tenías túnica y moña, ¿no? túnica blanca, sí señor, muy bien. túnica De blanca. túnica blanca me conoció y eran los talleres de Sergio, que fue mi maestro también y con quien hasta el día de hoy trabajamos bastante. Y en esta obra puntualmente les podemos contar también el resto de las personas que la integran, que son muy importantes. El elenco está compuesto por Lucía Senra, Antonella Senra y Natalia González. Uh-huh. El vestuario es de Pablo Aulizo y la escenografía es de Sergio Luján. También contamos con un diseñador gráfico que fue Bruno Assi. En las luces va a estar Leandro Galeta, el diseñador y de luces. Brava Caballero, asistente de dirección. Es la asistente de dirección y traspunte del proyecto y también contar que forma parte del proyecto de residencia artística de la Sala Lazaroff. Tomé la palabra, no sé si quieren ir ahora preguntando. Después te preguntamos un poquito más, vamos a presentar a Lucía, porque si no queda renga y la presentación. Lucía Senra, actriz, egresada de la IAM. Exacto. Licenciada en filosofía. También. Por la UNLAR, sí. Y docente de filosofía. Cubrimos También. ahí todas las ramas. Por supuesto también es miembro de este equipo, que
se completa con toda la gente que mencionaste. Y además, por lo que sabemos ahora, conocedora de Juan desde la infancia. Sí, señor. Como parte de la sí, presentación. señor. Nos conocemos desde muy chicos y bueno, eso también hace especial y distinto, ¿no? El vínculo. Un proyecto de trabajo no es lo mismo trabajar con, o sea, siempre es lindo, nos encanta trabajar, pero trabajar con gente que conoce desde chica o hace 20 años, como poder realmente nuclear ahí ciertos intereses. Hacíamos teatro juntos de chiquitos y después cada uno también hizo como unos caminos independientes. Juan se fue para el audiovisual unos cuantos años, entonces ahora como que nos encontramos distintos, un poco más viejos, pero Algo cambiados. pero bien, Pero estamos bien, 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 estamos bien. juntos. Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, entonces vamos con las preguntas. Ustedes, ahora sí, viene la pregunta por la residencia, ¿no? Van a estrenar esta obra, como decíamos, en la Sala Lazaroff, a través de un programa que se llama Residencia Artística de la Sala Lazaroff. Entonces, esto, bueno, ¿en qué consiste ese proyecto? ¿Qué modalidad es? ¿Cómo acceden a esa residencia? ¿Qué características tiene? Todo lo que nos puedan decir la para verdad es que informar. el programa de residencia artística está buenísimo. No funciona solo en la Sala Lazaroff, no puedo comprometerme a decir todas las salas en las que funciona, pero funciona en varias salas que entiendo que son las que tienen como cometido un poco descentralizar, por ejemplo en la GOES Ajá. también. O sea, salas de la Intendencia, digamos. Exacto, y hay una convocatoria que en general es sobre esta fecha, o un poco más sobre fin de año capaz, para el año siguiente, y lo que la residencia ofrece es, bueno, primero que nada, la residencia en el espacio, o sea, tener ese espacio para trabajar, en nuestro caso fueron como 4 meses, que bueno, eso es espectacular, ¿no? Sí, o sea, sí. la gente de teatro ensayamos en el galpón, en el sótano, movemos los muebles, entonces contar con una sala durante 4 meses, con una amplitud horaria, o sea, con una cuestión técnica que funciona precioso, nada, como eso es Sí, el sí. primer lujo que te da la residencia. El Sí, segundo... porque, digo, perdón que Sí, te sí. interrumpa. Conocer el espacio en el que después vas a actuar, que vas a trabajar, te da todo, ¿no? Grandes O sea, ventajas, grandes ventajas. porque por más que lo hicieras en una sala, si después lo vas a estrenar en otra, también te cambia. O sea, sí, la acomodación al espacio la puedes transitar, o sea, integrar el espacio tranquilamente. Y además una cuestión económica, ¿no? Bastante pragmática, de que realmente el espacio de ensayo es eso, o terminás ensayando a veces, si habremos ensayado en galpones sin luz, sin agua. Entonces, bueno, tener un espacio hace la diferencia. Después, por otra parte, la residencia también te da un dinero para la producción, sí, un dinero no destinado a honorarios ni nada de eso, pero sí, bueno, para lo que se precise para vestuario, escenografía, etcétera, producción en general. Y te da la sala para hacer las funciones, que también... ahora hablo solo de economía de golpe, pero digo, no, que los fijos del teatro en Montevideo son altísimos para nosotros. O sea, el costo fijo de una sala cualquiera, de una chiquita, o sea, no se imaginen grandes salas, es alto. Entonces, poder tener la sala sin tener que pagar un costo fijo por hacer la función también es como, bueno. Claro. ¿Y cómo se accede al programa, digamos? ¿Presentan proyectos? Sí. Okay. Sí, hay una convocatoria sobre fin de año, se presentan proyectos y se eligen. Creo, o sea, no lo tengo como muy estudiado, pero creo que se elige siempre un proyecto de teatro así como genérico y uno para infancias en particular. Bien. Por lo menos en estas salas, la Lazaroff y la GOES sé que lo abren, creo que hay alguna otra. Bueno. Y bueno, y esto tiene después alguna contrapartida, ustedes tienen que volcar todo esto que reciben, esta maravilla. Mirá, estás tocando así el punto justo, porque esa fue la pregunta que yo me hice en un momento. Es una política pública preciosa, como con este objetivo de descentralizar, y a mí en un momento me pareció que faltaba eso, o sea, yo pensaba, no nos están pidiendo nada. y ahí fue que tomamos una decisión como parte de la producción, que fue la sala, en particular la Lazaroff, tiene 150 localidades, y nosotros, nuestra contrapartida voluntaria, digamos, la residencia no lo exige, pero decidimos destinar 50 de esas 150 localidades para, bueno, instituciones públicas, fundamentalmente UTU, secundaria, bueno, también intercambiamos con algunos sindicatos, nada, como para justamente terminar de darle una vuelta a la política pública esa, y que por un lado sea descentralización está bien, o sea, lleva un espectáculo a una zona de Montevideo en la que hay menos densidad de teatros. Pero bueno, a la vez también está bueno que la política pública tenga por objetivo acercar nuevos públicos o de repente hacer algún esfuerzo en ese sentido, y dado que hay un apoyo económico, como recién charlábamos, se prestaba para poder retribuir. Capaz que a partir de esta experiencia puede quedar
Como algo, una, ¿no? Para el Instalado. futuro, como propuesta para la intendencia que se puede pedir, ¿sí? O ciertamente estos nexos que nos está costando establecer, o sea, Claro. establecer un nexo con secundaria o establecer un nexo para poder invitar a las personas con centros culturales, con la Casa de la Cultura del Prado, qué sé yo. Hay un montón de contactos que hemos estado haciendo y que está bueno también si quedan hechos y se aceita, o sea, que se Sí, que consolida. funciona el circuito, ¿no? Claro, Digamos. que sí, porque las condiciones como que están, ¿no? O sea, Bueno, bien, una maravilla. Así que, aparte una sala grande, 50, o sea, un tercio por función de las localidades destinadas para, bueno, todas las Un montón. organizaciones, es un montón y Sí. bueno, es una oportunidad también para aprovechar. Así que todos aquellos que estén escuchando, profes es o una de sala otras- grande y preciosa y de súper fácil acceso porque queda dentro de la terminal Belloni, o sea que cualquier ómnibus te deja adentro de la sala. Bien, Adentro no de la tenés que- terminal, la sala, claro, está buenísimo, sí, eso lo pensamos también. Está bueno Está para divina la acercarse. sala esa. Divina sala. Divina. Divina sala nuevita. Sí, se sí, inauguró sí, en sí. pandemia. Sí, Sí. sí. Cierto. Bueno, ¿les cierto. parece entonces, para entrar así como en clima, escuchar un fragmentito Sí, de cómo no. Tonadas de Ordeño, interpretada por Soledad Bravo, canción que es parte de la banda sonora de la obra? Muy bien. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, 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 clavelito. Bueno, muy bien, escuchábamos ahí entonces un fragmentito de esta canción, de Tonadas de Ordeño, bueno, con un clima muy dulce, aunque la letra habla de una noche también y otras Terrible. cosas, ¿no? Habla también de alguna Perdón ingrata. por hacerles esto a esta hora de la tarde, perdón. Pero bueno, vamos entrando en clima. Quería preguntarles, voy a responder cualquiera de los dos. ¿Por qué eligieron a Jean Genet? ¿Por qué una obra de Jean Genet? Y dentro del Jean Genet, que ya de por sí él es bueno como un poco disruptivo, ¿no? como autor, ¿por qué además Las Sirvientas? Bueno, esa me toca a mí, me parece. Te toca porque es tu responsabilidad. Particularmente, personalmente, tengo un vínculo con el autor a partir de una obra de él en la que trabajé como actor hace muchos años, una de mis primeros trabajos como actor, que es Severa Vigilancia, que es un texto de él. Y bueno, a partir de ahí nació una fascinación por él y su universo, que tiene que ver con esto que vos decías recién, de la canción en este caso, de algo oscuro de la noche, pero dulce a la vez. Y creo que eso puede ser como a grandes rasgos una caracterización de su literatura y de su teatro. Porque bueno, más allá de que lo primero que surge al investigar sobre Genet es su condición de, un poco de excluido y marginado por su historia de vida, además de que estuvo preso muchas veces y bueno, por ejemplo, su autobiografía es El diario del ladrón, para que tengamos una idea de la figura de Genet. Creo que él es un esteta ante todo y que su afán siempre fue el de transformar en la literatura todos estos condicionamientos y toda esta historia de vida en algo bello, ¿no? Eso es como lo más poderoso que a mí me atrae de Genet, porque además creo que lo logra muy bien. Creo que las obras que son bellísimas, los textos, y que habilitan además puestas en escena también muy bellas.
con distintas dimensiones, ¿no? Porque aborda, por ejemplo, en el caso de Las Sirvientas puntualmente, es una obra que aborda obviamente una temática de clase y un conflicto de clase, un conflicto de poder también, de autoridad. Y bueno, hay muchas frustraciones ahí. Y para contar un poco también de qué va, la trama de la obra, se trata de dos sirvientas que son hermanas, que además están interpretadas por dos actrices hermanas en este caso, lo que le da como otro rulo ahí al juego. Que bueno, cuando la señora no está, juegan a que una es la señora y la otra es la sirvienta. En la habitación de la señora, le usan sus ropas, sus perfumes, sus maquillajes. Y bueno, ese juego es bastante perverso y es un juego de humillación y donde sobre todo lo que aparece es la violencia. Pero en Genet la violencia es como que florece. La flor es un elemento muy reiterativo en toda su obra y creo que eso es como una metáfora bonita sería que florece la violencia, perdón, en esta obra. Y bueno, eso nos permite trabajar un montón de capas, algunas contradictorias incluso, y es muy rico, ¿no? Hay varios motivos. Uno es que me parecía que el elenco, que las tres actrices son amigas y hemos sido compañeros muchos años, me parecía que eran ideales para este trabajo. Es terrible que alguien diga que sos ideal para este tipo de personajes, pero es cierto, es lo que está diciendo y lo sabíamos de antes de que lo diga igual. Sí, por como que te digan, sos ideal para Lady Macbeth. Es terrible, ideal para Solange. A mí además así me lo propuso, me dijo, me parece que es ideal, vos y tu hermana son ellas dos. Yo pensaba, él no sabe lo que me está diciendo. Sí, bueno, y también que lo pueden hacer muy bien porque son muy talentosas. Gracias, Juan. Y como que se me cruzó el texto con el elenco, las ganas de hacer, las ganas de dirigir por primera vez. También a veces como actor uno está esperando que lo inviten a proyectos y este fue un proyecto que impulsé yo por mí mismo para no tener que esperar a que nadie me invite a su proyecto. Y bueno, tiene muchas dimensiones. Otra dimensión muy rica es el juego metateatral de la obra, porque al ser, digamos, dos personajes que interpretan a otros personajes, nada, se permite como un juego de una caja dentro de la otra, o de muñecas rusas, ¿no? Que en este caso no solo es estos personajes que interpretan a otros cuando la señora no está, sino también que hemos trabajado mucho con el universo de las actrices. Y planteamos como ahí como 3 códigos de actuación distintos y momentos distintos del grado de ficción, sin que sea tampoco en fronteras tan claras, ¿no? O sea, las fronteras son difusas y ese es un poco el juego, como de perderse en la ficción de estos personajes que lo que están buscando es ser y pertenecer y como acceder a ciertas cosas que les son vedadas, digamos, y bueno, en esa lucha por llegar a cierto digamos, estatuto del ser, bueno, van a tramar ahí algunos planes y algunas... Intentan cometer un crimen. Claro. No vamos a contar el final, pero están todo el rato intentándolo. Intentan cometer un crimen que bueno, que para saber si lo logran cometer o no van a tener que ir a verla, pero que permite muchos juegos a nivel también escenográfico. La escenografía... como todo, la luz, el vestuario, todo está muy bien, sinceramente, pero sobre todo habilitan juegos que tienen que ver con la reflexión acerca del propio teatro, de la ficción y del estatuto de la realidad, porque también al cuestionar tanto sobre la ficción terminamos por, de manera inversa, también reflexionando acerca de la realidad. Sí, claro, porque es una obra que me parece permite todos esos juegos. Y esto, como decías, bueno, también esta investigación, bueno, quiénes son, ¿no? Y en esos vínculos, el hecho de que estén haciendo este juego de roles, ¿no? Tiene, ¿no? O alguien podría pensarnos en el psicodrama y todo lo demás, digamos, tiene algo que te lleva a investigar y bueno, ¿y hasta dónde me parezco y hasta dónde no comparto quizás ese rol que estoy ejerciendo, ¿no? Y ahí se empieza como a desvirtuar todo, quizás también. Absolutamente. Todo eso pasó
seguirá pasando. Bueno, pasó. Digamos, ¿por qué decís pasó? Claro, porque cuando... Tiene una inspiración también esta obra, ¿no? Bueno, sí, la obra de lo del caso real, claro, podemos conversar un poco, sí, capaz. En realidad la obra se escribe, en teoría, a partir de un caso real. El caso real es el caso de las hermanas Papín, creo que es en el 33, perdón si me equivoco, pero creo que es por ahí. Que son dos sirvientas que trabajaban en la casa de un señor, una señora con su hija, y un día matan a la señora y a la hija. Fue como un caso que conmocionó Francia, sí, no solo a nivel judicial, que tuvo 1000 vueltas, que primero las condenaron a muerte, después le cambiaron por perpetua, después la mandaron a un psiquiátrico, o sea, judicialmente fue un caso como muy importante. Y además, bueno, Lacan escribió sobre el caso, Genet escribió una obra de teatro en la que, claro, no hay un realismo, o sea, no hay un documental del caso real. De hecho, Genet no permite en la ficción que las sirvientas maten a la señora, no las deja, porque de alguna forma parte de su postulado teórico es que las sirvientas no pueden matar a la señora, y que si las sirvientas matan a la señora ya no son más nada, no son sirvientas, ¿no? O sea, él juega mucho con esta idea, claro, de que la identidad se construye en función de... Entonces, bueno, es el abordaje del caso real, pero es el abordaje del caso real desde un lugar como más poético, ¿no? Sí, es el estímulo, el puntapié. Exacto. Por eso está la obra, digamos, ¿no? La creación. Exacto. Y bueno, eso habilita como a ese tipo de reflexión sobre la identidad y cómo se construye la identidad y esas relaciones de amor-odio y el lugar de el que oprime, que también hay como una lectura más literal, si se quiere, como una lectura de esto de conflicto de clases, que se puede hacer, es válida, nosotros la hemos hecho, la pensamos, la trabajamos, y también, bueno, en el lugar de la señora uno puede ubicar como otro montón de cosas, ¿no? También, digo, tiene potencia poética la metáfora, independientemente de la lectura también válida. Y también una cuestión de, bueno, cómo se teje, digamos, el poder, que muchas veces es a través de la manipulación, no porque sea quizás un poder muy, muy real, pero bueno, se puede manipular, se puede hacer distintas cosas. El poder simbólico, ¿no? Exacto, sí. Y yo ya me perdí en la pregunta, pero... No, pero viene bien igual. Venimos bien. Ustedes tranquilos. No, y después otra cosa que queremos preguntar es, bueno, en esto de que la obra permite una ampliación enorme para trabajar una gama importante de temas, y vos venías diciendo también que, bueno, lo pensaron como con 3 códigos de actuación diferentes, que también las luces y la escenografía juegue en esas cosas que son ya la creación de ustedes, ¿no? Como elenco, como equipo de trabajo. ¿Hicieron algunos otros cambios? ¿Sintieron que tuvieron que montevideanizar quizás las sirvientas, traerlas de... Este proceso ha sido, mirá, de todo. París 1947, que es cuando la escribe Genet, Montevideo 2026. Claro. ¿Qué pasó ahí en el medio? Bueno, ha pasado de todo. También está bueno aclarar que lo de la residencia es como el puntapié final. Para nosotros la residencia fue lo que nos impulsó a decir, bueno, la estrenamos ahora, pero veníamos trabajando hacía 2 años ya, como aparte, sin objetivo de fecha de estreno, como investigación, como entrenamiento, como entre nosotros. Entonces sí tuvo el proceso como muchas partes en las que estuvimos trabajando cosas distintas. Al principio habremos estado 6 meses como intentando esto, el texto. No optamos por, o sea, hay cambios, pero no es una adaptación ni una versión, no se trae el lenguaje a Montevideo. El lenguaje es como muy poético, o sea, en ese sentido bastante universal. No consideramos que requería de adaptarlo, pero sí tenés que decirlo hasta el cansancio, porque es tan complejo y de verdad, o sea, tiene tanta carga poética que no es fácil sostenerlo. Claro, sí. Y generar verosimilitud y que el otro no se aburra. Entonces estuvimos muchísimo tiempo trabajando hasta el cansancio en encontrarle la naturalidad. Claro. La naturalidad de ese texto, que de por sí, bueno, era como muy desafiante. Y después en el proceso tuvimos como momentos en los que trabajamos más sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, sobre el poder, la cuestión de clase y, bueno, la situación estuvimos también investigando un montón de meses sobre la situación que existe hasta hoy. A veces parece algo del siglo pasado, pero no es algo del siglo pasado. La servidumbre en el sentido de la persona trabajando adentro de la casa en la que vive, con un espaciecito en general pequeño. En la obra las sirvientas lo que tienen es un altillo. Bueno, que es una situación que actualmente también se da. Entonces, bueno, en un montón de tiempo también trabajamos sobre eso. Y después, a nivel de esto que Juan dice, fronteras difusas, porque hay como varias estéticas conviviendo, está bueno en el sentido de que son fronteras difusas, sí, para el espectador. O sea, es desafiante para mí, para el espectador, sentarse a ver la obra y saber cuándo está viendo a la señora y las sirvientas, cuándo está viendo a la sirvienta haciendo de señora,
Y cuando está viendo a la actriz, que también hay un montón de parlamentos que nos tomamos el lujo, privilegio, permiso de quitarlos del plano de lo ficcional y que también pero no es que sea obvio estéticamente o que que hay como un cambio de una frontera a otra. Hay cambios en las luces, hay cambios. Lo que pasa que también ahí la pregunta pasa a ser un poco metafísica quizás, porque si vos lo estás diciendo en el escenario, o sea, ¿qué es decirlo como actriz y qué es decirlo de personaje? Por supuesto que se entiende a lo que vas, pero la frontera, claro, existe. Y ese juego es muy interesante, es desafiante, sí. Nosotros, respecto a lo que vos preguntabas, tomamos una traducción española de Losada, y a partir de esa traducción sí lo pasamos, bueno, al voceo. Claro, no va a sonar como tan lejano. No, claro, sí, nos lo apropiamos, pero es eso nada más. Después está bastante íntegro el texto. Salvo licencias que se toman algunas personas de modificar a su antojo. Hay modificaciones, algunas del texto, pero más o menos es eso. No es una versión nueva. No, yo les preguntaba por el hecho de, por un lado, bueno, por la distancia temporal, desde que se escribió y no, pero por otro lado, justamente, como tiene esa carga poética tan fuerte. Sí, la tiene. Bueno, a veces es como difícil también tomar esas decisiones, porque no querés afectar la fuerza que puede tener el texto, más allá de que la obra es todo, ¿no? Porque ahí están los cuerpos de ustedes, las luces, y hay un montón de cosas más. Pero bueno, ¿qué pasaba? Por esto que vos decís, bueno, si trabajo con una traducción española muy peninsular y me aparece un vosotros, es como que la arruinas todo, el público montevideano. Eso no sucede. No, pero que no hay yo quise decir que no hay una adaptación como temporal o geográfica o no hay... Sí, no es que lo traes y que alguien hace referencia, no sé, a la calle. No, quisimos preservar el texto porque además, bueno, es un texto, está bien que en teatro a veces faltamos el respeto a los textos y me parece bueno, pero este es un texto como que tiene un peso impresionante, entonces o lo usás a favor o lo dejás, como tratamos de mantener. Sí. El valor del texto. No, y lo que vos decías, en realidad que hay un montón de cuestiones que todavía están presentes, quizás en menor medida, a veces nos alivia creer que es del siglo pasado. Yo he tenido como charlando con gente que estamos por estrenar, qué sé yo, pero sirvientas con cambios, no estamos, o sea, no, claro. Sigue existiendo. Es totalmente actual. Sí. Bueno, entonces hablando de estos, como los temas que trata, que me parece que tiene como una vigencia, hablando justamente de esto, muy grande, porque bueno, esto que hablamos realidad ficción, bueno, hoy en día también a veces tenemos nuestras dudas de qué es real y qué es medio ficticio, ¿no? Cada vez más. En términos de manipulación, en términos de relaciones laborales, pero también en términos de salud mental, ¿no? Digamos, me parece que es una obra que como muy removedora. Y pensaba, bueno, si da para explorar todo en una apuesta, o tienen que hacer sus recortes, o privilegian algo, o en esos 2 años de trabajo. Yo creo que en todo caso el objetivo es que nuestro objetivo no es abordar todo, sino más bien que cada quien pueda encontrar ahí un puntapié para reflexionar y profundizar en lo que su sensibilidad y sí, porque no, también está eso, como que en un punto de la obra existe en tanto se recepciona. O sea, nosotros nos juntamos y ensayamos ahí, nos mira solo Juan, y ahí entiendo que no hay teatro todavía, ¿no? Entonces, bueno, el sentido, me parece que hay personas que sí les puede disparar para un lugar y personas que les puede disparar para otro. Después está como lo más como personal, como uno, como persona, qué más le toca a uno. Yo tuve como un periodo de mucho interés en la cuestión de la figura de la empleada doméstica y la jefa. Me obsesioné bastante, parte del proceso con ese vínculo. Y después, a partir de un momento, lo llevé como a un lugar un poco más, una lectura un poco más, como decir, como si fuese psicoanalítica o onírica de la realidad. Y ahí me lo llevé a terapia, lo leí y bueno, solo Gustavo y yo sabemos las cosas los significados que de repente le adjudiqué, ¿no? Pero justamente es como una obra como que está muy abierta, como sí, hay un relato, hay una narración, o sea, hay una idea clara, pero abre mucho a la recepción, o sea, me parece que puede ser muy, muy diverso lo que suceda en las personas que vayan a verla. Perfecto, buenísimo. Entonces, y ahora que hacen como esta invitación y esta apertura también a que vaya gente que vaya de los liceos, de otras organizaciones sociales, ¿qué
¿qué impronta creen, digamos? Lo están recomendando para, no sé, chiquilines de 18 en adelante? ¿Lo recomiendan para todo el mundo? ¿Lo recomiendan especialmente para que lo aborden profesores de filosofía, de literatura? Sí, nosotros ¿Cómo lo pensaron? Como lo pensamos, en realidad pensando en bachillerato, sí, en quinto, sexto de liceo. Ya no se dice quinto, sexto. No. Segundo, tercero Yo sí, de educación media superior. Yo sigo diciendo quinto y Sí. sexto. Pero está mal, hay que corregirse ahí. ¿O no? Lo pensamos para bachillerato, también estamos como intercambiando, por ejemplo, estudiantes de Facultad de Psicología, nos han bien. escrito varios, y en el liceo lo pensamos como vinculado a literatura, quizá de una forma muy obvia, pero digo, como literatura se aborda teatro, nos parece que está bueno que de repente los adolescentes o las personas que están cursando en este momento el liceo, no muchas tienen una cultura teatral, ¿no? O sea, no es como muy extendido ni muy popular. Más allá del carnaval, el teatro no es muy popular en Montevideo. Entonces nos parece como que de repente dentro de la asignatura estar viendo teatro y ver cómo un texto dramático se convierte en un texto escénico o posescénico y reflexionar sobre esas cuestiones nos parece que puede estar bueno. En filosofía, sin duda, que relacionado con la cuestión de la identidad, el existencialismo y ese tipo de reflexiones, y también nos parece que los estudiantes de teatro pueden ir, eso ni hablar, que de hecho en el programa de teatro de secundaria está, ¿no?, presente como no solo, porque a veces los programas se concentran como en el ejercicio, ¿no?, y no tanto en desarrollarse como espectadores, que es como súper importante y que no se nos ocurriría en otra asignatura. O sea, en química no se nos ocurre pedirles que solo hagan experimentos y inventen leyes, o sea, estudian a otros, entonces como ir a ver... que es como el objetivo central es ese, ¿no? Con esa propuesta que hacemos es acercar públicos o acercar gente que no iría, o pensamos en eso. A mí me parece buenísimo, sobre todo porque Genet es un clásico del teatro del siglo XX, es un autor fundamental, pero que sin embargo no es quizás de los más representados. Entonces también me parece que es como una oportunidad medio única, ¿no?, de ir a verlo, de acercarse. Así que bueno, aquellos profesores, gente que esté en la vuelta, que escuche, aprovechen, ¿no? Lleven Tome a los nota. chiquilines, yo lo digo porque los llevo, y los he llevado. Está bueno como profe llevar a los gurises a ver ¿Y teatro. cómo tiene que hacer la gente? ¿A dónde escribe? Es muy fácil. La persona tiene que mandar un mail a producción.lassirvientas, con 2 S juntas, la de las y la de sirvientas, y nos dicen de qué institución son. Les pedimos el nombre y el teléfono de una persona responsable del grupo. No vamos a invadir, es solo para después confirmar las invitaciones y mandar un recordatorio. Y la cantidad de entradas, bueno, ahí puede pasar que para la fecha que pidan no haya, vamos a ofrecer una alternativa. Tenemos algunas que ya están medio completas de estos cupos, digamos. Creo que la del 23 de agosto, si no me equivoco, ya tenemos 47, o sea que para esa no, pero para casi todas hay todavía espacio para grupitos, así que... Bueno, todos invitados. Muy, más que invitados. Bueno, algo más que tengamos que decir, repasar, el estreno es este sábado, va a ir sábados y domingos, sábados 20 horas, domingos 19 horas. Exacto. Sala Lazaroff, preciosa y fácil de acceder. Ahí está, el ómnibus te deja ahí adentro. Te deja como cualquier ómnibus es un taxi, claro, porque te deja adentro de la sala el ómnibus. ¿Qué más querés? Perfecto. Bueno, y no sé, ¿alguna cosita más? Y que les regalábamos unas entradas si tenían ganas, y les mandaban mensajitos, ¿no? Ahí les está. tenían que mandar mensajitos a ustedes, no ahí sé está, cómo era. mándenos mensajes a Que estén, Instagram. Igual lo vamos a ir anunciando. Lo vamos a ir anunciando, pero bueno, no, pero hay que apurar a la gente. Que manden ya mensajes así al Instagram y hacemos sorteo, como hicimos con Margaritas en el Mar. Y bueno, y se pueden ganar un par de entradas dobles. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias. No, por favor, Muchas nosotros les gracias. queremos agradecer y bueno, desearles toda la mierda para este sábado. Y a ustedes también los esperamos. Muy Claro que bien. sí. Los esperamos. ¿Hacemos una pausa? Hacemos. Muy bien. Quedaste como... Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Reseñas. Y bueno, volvemos en nuestro segundo bloque de Así a Radio y vamos a presentar algo que no es teatro. No, algo que no es teatro es esta novela, en realidad, que ya lleva un tiempo, que es La tragedia de los Medina, de José Monegal. Vamos a hacer rescates hoy, más que Voy a hacer un rescate. novedades, sí. Sí, empecé a buscar motivos también por el cual validar el rescate, más allá del rescate en sí.
Y bueno, tenemos la fecha del nacimiento de José Monegal, esas efemérides que a vos te encantan, Otra persona. Me persiguen las personas que disfrutan de las efemérides, basta, sí, chicos. yo que me parece una buena excusas, para... pero excusas las inventa uno puede decir no, eso sería una traición. De Pico, usted nos invitó gente que le gustan las efemérides. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así? Sí, estuve mal, lo voy a repensar. El año que viene así asá con cambio de plantel. No. El año que viene así asá con Gustavo y Vanessa. Solo efemérides. Ya lo estoy anunciando. Todos los lunes una efeméride distinta. Sí, Dopico va a descansar el año que viene. Lo estoy diciendo, lo estoy anunciando. Ya sepan. Sí. El año que viene la vamos a tener de nuevo y vamos a decir que te no cumplió con su palabra. No. Dale. Bueno, no me renuncies al aire porque al final... No. Vamos, dale. Seguimos. La tragedia de los Medina. El 25 de julio, hace poquitos días nada más, se cumplió el aniversario número 134 del nacimiento de José Monegal. Y me pareció también que, bueno, venía... Pero ahí era 134, no 130. Digo. No, pero ¿qué tiene que ver? Fue el 25 de julio. No me va a dejar seguir, No. No me va a dejar seguir. Ella no le gustan las efemérides, pero si hay efemérides tienen que ser números redondos. Y bueno. 130. Es la efeméride, el número 134. 133 y medio. Dale. ¿Y que no vale? No, re vale. Bueno, sí. Entonces, dije, bueno, me sirve la excusa para llevar este rescate, que también fue un poco un rescate editorial, si se quiere, un rescate de los manuscritos del propio José Monegal. De eso nos vamos a referir en un ratito. Pero otra cosa de las que me hizo decidirme a traerla fue que tiene un texto que me hizo acordar mucho a lo que trabajamos el programa anterior, cuando hablamos de aquel texto que escribió Álvaro Díaz Berenguer sobre la novela de su padre. Y en este libro también hay un prólogo que escribe el nieto de José Monegal. Y bueno, me pareció un poco que venía a cuento de reflotar aquello que habíamos conversado el lunes pasado, de el valor también desde la familia, de intentar o de luchar por conservar obras que, como había pasado con El Habitante, como había pasado con la tragedia de los Medina, no tenían mucha repercusión, por lo menos en la actualidad. ¿Te tiro un dato? Tira un dato. El nieto de José Monegal, Marcel Sauchic Monegal, también es escritor, también es artista. Y es como toda la familia, ¿no? Porque aparte José Monegal era tío de Emir Rodríguez Monegal. Claro. ¿No? Son toda la familia. Y bueno, Marcel es escritor de teatro, ya que estuvimos en el bloque anterior con teatro, es escritor de teatro y bueno, incluso en el prólogo él encuentra ahí como como una vuelta, se cierra ahí como una especie de ciclo y tiene una cosa un poco mágica, después capaz que lo contás vos, de cómo da con ese texto, ¿no? Con esas hojas. Sí, más que el detalle en sí, las coincidencias de Marcel, incluso hasta de nombres de personajes, que ahora vamos a hablar de estos personajes de la tragedia de los Medina, pero bueno, en principio, como para justificarnos quizás en la elección de la tragedia de los Medina, un poco, bueno, esto que me hizo acordar de lo que conversamos el programa pasado y aprovechando la fecha del cumpleaños de José. En fin, ¿qué más? El libro en realidad, en esto que vos decías desde lo familiar y de lo que rodea a José Monegal, justamente Valentín Trujillo, ex director de la Biblioteca Nacional, le realiza una introducción en este libro y habla justamente de lo que él denomina el clan Monegal. Y ahí, en realidad, en el clan Monegal tenemos a un montón de gente, que lo tengo acá anotado para no olvidarme. Tenemos a Cándido Monegal, que es el padre de José, que tenía una imprenta. El hermano de José Monegal era Casiano, de nombre Casiano Monegal, era poeta. Y bueno, a su vez, como lo dijo Vanessa, José Monegal era el tío de Emir Rodríguez Monegal, que creo que no necesita mucha presentación, es uno de los críticos más importantes que tenemos en la literatura uruguaya. Así que bueno, este clan Monegal, que además se completa con el propio Marcel, lo resalta Trujillo. Entonces me servía un poco como para poder comenzar hablando de aquello que habíamos dejado en el programa anterior, del valor de lo familiar. Hablando de la novela en sí, me voy a ceñir de nuevo por algo que dice la contratapa, que me interesa la forma en la que lo plantea, porque resume muy bien de qué va la novela, y dice que esta es una novela de dientes apretados y mirada enloquecida. Y es tal cual. La realidad es que la forma en la que están relatados los hechos y la forma en la que actúan los personajes es esta definición. Son personajes está ambientado en una estancia en Melo, cerca del Río Negro. Y si bien nosotros comenzamos la historia con el personaje, lo mejor dicho, el
el fundador de esa estancia, que es Álvaro Medina, perdón. Alan, ¿Por qué se iba a llamar Alan? Álvaro Medina. La historia principal se centra en las generaciones siguientes y sobre todo en la generación de Gonzalo y de los hijos de Gonzalo, que son, Gonzalo es el hijo de Álvaro Medina, que fue este español en realidad que vino a nuestras tierras y fundó esta hacienda. En fin, Gonzalo Medina. Estamos confundiendo a la gente. Claro, se me están mezclando ficción y realidad. ¿Viste? Ahí va las fronteras difusas. Como decía Juan. Gonzalo Medina va a tener 5 hijos, 4 varones y María, su única hija mujer, que un poco va a ser la desencadenante de esta tragedia, o por lo menos así lo van a vivir los protagonistas de esta novela, porque María tuvo una hija fuera del matrimonio. Entonces, bueno, una época bastante deshonrosa, estamos hablando de, corregime Vanessa si le erro, siglo XIX, finales del siglo XIX. Esta hija no solo va a causar la muerte de María en su nacimiento, sino que además va a ser despreciada por todos sus tíos, porque más allá de la deshonra que significaba el hecho de que su hermana haya tenido un hijo fuera del matrimonio, mató a su hermana, o por lo menos eso era la forma en la que ellos sentían la presencia de esta niña, que se llamaba Flor del Alba, pero que nosotros la vamos a conocer como la Guacha, y así se la va a nombrar durante toda la novela. ¿Nah? Por otro lado, Gonzalo, luchando con esto de tener una nieta que él no quiere, al igual que no quiere ninguno de sus hijos, la hacienda se le empieza a venir abajo porque entre ellos mismos empiezan a haber como diferencias y rispideces, y ya hay como una incomodidad de estar en ese lugar en donde también está la Guacha. Gonzalo le resuena todo el tiempo en su cabeza un consejo que le dejó su padre, un padre que no murió, sino que se fue y no volvió nunca más, y a él le queda la duda de si murió, si desapareció, en fin, la realidad es que su padre se fue y él no tuvo más contacto. Antes de irse le dejó un consejo que era: sea usted siempre. Y durante toda la novela este consejo va a resonar en la cabeza de Gonzalo, porque él no sabe bien qué hacer con ese consejo. ¿A qué se refiere el padre cuando le dice sea usted siempre? ¿Cómo interpretarlo, ¿no? Cómo interpretarlo, un poco también cómo actuar en base a ese consejo. Yo creo que Gonzalo en el fondo no tiene tanto desprecio hacia esa nieta como como dice o como se muestra que tuviera, exacto. No, y quizá más los tíos, ¿no? Los otros hijos tienen como una cosa más fuerte de rechazo con la chiquilina. Yo creo que en este sea usted siempre está un poco el rol que él debía cumplir, y por lo tanto seguir manteniendo esa distancia por esta niña que causó tantos inconvenientes, pero por otro lado hay un intento de Gonzalo, o un sentimiento de Gonzalo que no es el de desprecio. Pero bueno, en esa lucha él va a estar todo el tiempo tironeado, discutiendo consigo mismo en su forma de accionar. El ambiente, en realidad, que en principio es ese típico ambiente de campaña y de rondas de mate y de música, y los peones de la estancia, que son casi de la familia. De hecho, hay uno de ellos, a ver si encuentro el nombre por acá, Fileto, era peón de el primer Medina, de Álvaro Medina, y aún continúan las generaciones siguientes. Entonces los hijos le dicen el tata, y es uno más de la familia. Pero de a poco esta novela lo que hace es, sin romper con esas tradiciones, los va separando entre ellos. Entonces cada uno está solo en su propio ensimismamiento y en su propia soledad, pero sigue compartiendo rondas, sigue compartiendo la música, siguen compartiendo los mates, pero en el fondo están completamente solos. Y eso es lo que creo que logra muy bien José Monegal, porque uno lee la novela y va viendo la novela cómo se desmorona ese lugar, y incluso desde lo físico, la propia hacienda se va cayendo a pedazos, y hay cosas que se rompen y ya no las arreglan. Uno de los hijos se va a vivir a uno de los galpones de la hacienda y tampoco vuelve más a la casa principal. Entonces hay como una degradación en general de estos personajes. Sí, es como un reflejo de esa degradación moral o espiritual de los personajes. No es como una especie de auge y caída de los Medina, ¿no? Claro. La novela. Porque es efectivamente eso, y todo siempre como achacándoselo a la llegada de esta niña, pero digamos esta cosa de ese esplendor que supo tener la hacienda
¿no? Que se viene abajo, pero también esto que vos decís, ¿no? Paralelamente se viene abajo como el espíritu de cada uno de ellos, ¿no? Es hacer cierta moralidad y cada vez se vuelven más hoscos y cada vez están como más presos de algunos mandatos que todos tienen que ver con, bueno, rechazar a esta chiquilina porque, bueno, es la causante de la muerte de la hermana y es la deshonra y la mancha, y a su vez la chiquilina que no le hace nada de mal a nadie. Es una víctima, claro. ¿Qué culpa tiene? Y que de hecho la única que le da corte y le importa a esta niña es otra de las peones, que era como la fiel sirvienta de la esposa de Gonzalo, o mejor dicho, incluso de la esposa de Álvaro, que es Adoración, y es la que la sigue y la baña y la viste, y porque la realidad es que si no fuera por ella, no tiene a nadie más. El desenlace de la novela, en realidad, lo que nos va a traer a nosotros es que en sí la verdadera tragedia no tenía nada que ver con esta niña, o por lo menos la niña no era la culpable, sino que ellos mismos se fueron generando su propia tragedia a partir del rechazo injustificado y de dejarse consumir por ese odio que tenían hacia la niña, cuando en realidad precisamente la niña venía quizás a traer una nueva luz de esperanza, y ellos no lo supieron apreciar. Esta es como la parte de la ficción y no quiero adelantar demasiado más porque después se me va la boca y empiezo a spoilear cosas, entonces me voy a quedar, en cuanto a la ficción me voy a quedar por acá. Pero sí hay otras cuestiones importantes de la novela. Hay varios trabajos en esta publicación que la hace la Biblioteca Nacional, y hay varios trabajos de investigación y de archivo, y bueno, no se los voy a explicar a ustedes. De hecho, uno de sus compañeros escribió un estudio que es más como desde la parte bibliográfica y biográfica de José Monegal, que es Gastón Borges, y presenta un Monegal multifacético, y acá voy a pedir a ver si podemos mostrar al aire uno de los retratos que hizo Monegal, autorretrato mejor dicho, porque también dibujaba muy bien. No sé si lo tenemos. Yo de todas maneras creo que esto es radio, ¿no? ¿Cómo? No sé, yo le recuerdo que esto es radio, no sé qué. Radio para pasa. algunos, pero hay un público, hay un público que nos mira. Hay un público que nos mira y nosotros también nos debemos a ese público. Mire Bueno, igual el público que nos mira puede retroceder y verlo porque estuvo al comienzo el retrato. Estuvo al comienzo. Bien, en esto de Monegal multifacético, tenemos un Monegal que era profesor, que era dramaturgo, que dibujaba también muy bien, y que esto lo plantea Gastón en realidad, y dice que es algo de lo que no todo el mundo está al tanto. Tocaba muy bien la guitarra al punto de llegar a dar conciertos en Europa. Y la guitarra en realidad es un elemento importantísimo en la novela porque cumple determinadas funciones, incluso en un momento va a cumplir como la función de despertar aquello que había quedado un poco relegado, y traje unos fragmentos para leer respecto a el papel que cumple la guitarra. En esta hacienda llega como una especie de Melquiades de 100 años de soledad, que era como un comerciante ambulante que aparecía en la hacienda a traer novedades que iba consiguiendo en el camino. Narciso, uno de los hijos de Gonzalo, le pide que le enseñe a tocar la guitarra porque este tuerto, así se llamaba el comerciante, el tuerto Serafín, toca muy bien la guitarra de una forma un tanto extraña. Extraña para los músicos de verdad, pero él toca más de oído que por saber realmente. Entonces Narciso le pide que le enseñe, y Monegal va a contar respecto al tuerto y a su música lo siguiente. Dice: el tuerto poseía toda la habilidad gaucha para tañer. Gaucha para él. La mayor no significaba unos accidentes en el pentagrama. La mayor eran 3 dedos alineados sobre el segundo traste. Él decía do menor, fa pelado y contra de la, con una suficiencia que hubiera pasmado a un genio de la música. Narciso se entregó a su guitarra como una mujer, hasta que la tragedia la hizo callar 5 años. Durante 5 años nadie tocó la guitarra. Esa ausencia de música también es parte de la degradación de los personajes, hasta que en un momento Narciso, en ese galpón donde él se había recluido, encuentra la guitarra colgada, una guitarra que ya estaba en las últimas, después de 5 años, y Monegal va a narrar el reencuentro con esta guitarra de la siguiente manera. Dice: la guitarra estaba colgada en un tiento atado a un gancho que surgía de la quincha. La descolgó. Estaba sucia, tapada de tierra. Todas sus cuerdas, menos la sexta, estaban rotas. La quinta y la cuarta negras, oxidadas y retorcidas.
El mozo comenzó a limpiarla, la miraba y la acariciaba con ternura. Templó largo rato y arrancó el primer acorde, y tembló sobrecogido. Le pareció oír la voz de alguien que hubiera muerto. El acorde llegó nítido hasta el galpón grande y penetró hasta el mismo corazón de Ubaldo y Siriaco. En banda sonora se abrieron las notas sobre el solar de los Medina. Flor del Alba detuvo su juego. Me hizo acordar, sin adelantarle nada a Vanessa, del sonido del arco, cuando de pronto Odiseo vuelve a hacer sonar ese arco. Sí. Como en esto de, bueno, de alguna forma ese sonido que era un poco sinónimo de vida, tal vez, y que se había perdido después de la tragedia, volver a recuperarlo cuando se encuentra con este objeto que para ellos era tan importante. Y por último, así no te quito tiempo y podés comentar algo de lo tuyo. Hay dos aspectos más. Uno es el de los criterios de la edición respecto a estos manuscritos que encontró Marcel y que los llevó a la biblioteca. Y bueno, hay todo, como les decía, un trabajo de archivo y de investigación. Y en los criterios de edición, que los tenía por acá y ahora los perdí de vista, lo que se aclara es cuáles fueron las correcciones que se hicieron o los cambios por ahí que se hicieron de los manuscritos originales. Se aclara que se dejó y se conservó en la escritura original aquellos intentos que hacía Monegal para acercar el sonido de los personajes, de las formas de hablar y de los sonidos del campo, digamos. Entonces aclaran en los criterios de la edición que se pueden encontrar intercambios como de sencillo, pero con Y. Claro. Hay otras formas como Nel, en vez de decir en él, se escribe así de corrido. Y ¿no? El acento, por ejemplo, en la mamá. Entonces nosotros lo vamos a leer como mama. Entre estos criterios de edición está, bueno, de alguna forma conservar, más allá de las cosas que se pueden haber corregido en el camino, conservar lo que Monegal quiso plasmar en sus páginas. Sí, o cómo sonaba, ¿no? O cómo sonaba en su relato original. Y lo último, que esto es como el origen de por qué lo traje el día de hoy, en esto que hablábamos el programa pasado, es el prólogo que escribe Marcel, que se titula Una Olivetti Studio 44, que es el modelo de una máquina de escribir, y que yo me tuve que poner a buscar en mi casa a ver cuál era la mía, porque empecé a buscar fotos y dije, es muy parecida a la que yo tengo, ¿tendré la misma? No tenía la misma, fue una falsa esperanza. Pero es la típica máquina de escribir que creo que en alguna casa debe haber. Digo, no tiene nada de extraño. Está la marca de por medio y él la titula de esta forma porque esa era la máquina de escribir con la que escribía José Monegal. Y también fue la máquina con la que Marcel comenzó a hacer sus primeros pasos como dramaturgo. Cuando él está buscando en esa casona, porque una de las cosas que cuenta Marcel en este prólogo es que él nunca terminó de desprenderse de sus orígenes y nunca se mudó de la casona familiar del barrio Palermo. Y revolviendo en esa casona encuentra en el escritorio en el que trabajaba José Monegal unos papeles que él dice, unos papeles amarillentos, y entre esos papeles amarillentos estaba el manuscrito de la tragedia de los Medina. Cuando él se pone a leer se da cuenta de que este personaje, Flor del Alba, tiene mucha similitud con un personaje de una obra de teatro que él había escrito, que era El Despojo, si no lo tengo bien, si no lo tengo mal, mejor dicho, que se llamaba Albita, y era en realidad un bebé que murió en un aborto que se hizo la madre, que no llegó a nacer, pero que cuando le preguntan a la madre cómo se iba a llamar, le dice Albita. Entonces, bueno, Marcel encuentra en estas coincidencias en la niña que causa la tragedia, en la niña que él planteaba también en su obra de teatro, y cierra este prólogo, y con esto voy a cerrar yo también, contando los sucesos que envuelven a la muerte de José Monegal, que muere en una panadería del barrio. Una mañana cualquiera, yendo a buscar unas facturas, José Monegal cae desplomado y ¿Dijo facturas? Muere. ¿Cómo? Facturas. Sí. ¿Dije facturas yo? Sí, tú dijiste facturas. De la nada Fue a buscar soy, facturas. Mirá vos. Me estremecí. Les pido mil disculpas a todos los que me están escuchando. Yo creo que es momento de que tu reseña se termine. No hay nada para decir. Y la voy a terminar con eso. Le voy a terminar de decir con eso. En fin, voy a leer lo que dice Marcel respecto a estas circunstancias de la muerte de José Monegal, pidiendo las disculpas del caso nuevamente. Una cálida mañana de primavera de 1968, Pepe llegó hasta la panadería de la calle Isla de Flores a media cuadra de su casa. Es probable que estuviera pensando en tronarse los dedos luego del matecito para prepararlos para la escritura. Como un atleta que calienta su cuerpo antes de la competencia, iría a instalarse frente al Olivetti Studio 44.
Pero nada de eso ocurrió. Esa mañana Pepe se desplomó entre el olor a pasteles de membrillos y roscas de chicharrones mientras esperaba que lo atendiera. Nada pudo callar el silencio de almendra y vainilla que siguió latiendo en el escritorio como una novia eterna que espera en el altar a alguien que no va a regresar, como un perro a su dueño, como Penélope a Ulises, como la muerte a la vida. De allí hasta hoy, la Olivetti sigue esperando el florido e inconfundible galanteo de los dedos ávidos de historias, cuentos y leyendas de don Pepe Monegal. Y lo que dice Marcel es que la publicación de este libro para él es como una especie de saldar una deuda con José, porque de alguna forma, bueno, logramos que esta novela se publique de una forma, como decía Vanessa al principio, que se da con algunas casualidades y Es que no fue a través de ti, Vané. Sí, porque mira, bueno. vos yo estaba hablando cosas y teníamos Sí. acá, pero Bueno, Es que- la palabra es no le iba a suya, decir, Vanessa no, Sánchez. yo no le iba a decir. Marcel se claro, pone en Marcel contacto con es Vanessa. amigo, somos amigos, en realidad. Y bueno, me avisó un día en verano. Tipo, bueno, encontré unas cosas de mi abuelo. Yo creo que es una novela inédita, está completa, la estoy leyendo, está completa. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y bueno, inmediatamente le recomendé que hablara en la Biblioteca Nacional. Se pusieron en contacto con Valentín, porque además, bueno, venía muy bien, la biblioteca se estaba preparando, ya estaba la idea de sacar la revista, que fue finalmente la última revista que salió de la biblioteca. ¿Cuándo se publicaba? Dice Que usted. era, claro, en esos tiempos. En los tiempos en En los los que la tiempos en los Biblioteca que Nacional se publicaba, publicaba, claro. Que era la revista que se llamó La Saga de Melo, ¿no? Digo, porque todos los Monegal son de Melo. Entonces, bueno, que obviamente le iba a interesar. Y efectivamente es una novela que estaba inédita, completa, ¿sí? Porque no es que, bueno, quedó inconclusa. Uno podrá sospechar si de pronto le quisiera hacer alguna corrección de estilo, Claro. yo que sé, modificar alguna cosita mínima, pero digo, la novela estaba completa y no se había publicado. Y bueno, y Marcel encuentra como muchas cosas, y es cierto, esa obra de teatro, El Despojo, él la representó, se hizo en el Teatro del Galpón. Y el despojo es porque lo que cuenta es cuando se tira abajo el último conventillo y cómo esa gente se ve despojada de su lugar y un poco de su identidad, porque aparte, bueno, nos mandan a otro lado que nada que ver con el barrio. Entonces hay algunas cosas y hay algunas escenas muy cuidadas, pero que tienen algunos visos un poco capaz grotescos, que también los tienen acá en la tragedia de los Medina, ¿no? Hay algunas descripciones, alguna cosa, hay también como un sentido a veces de esa especie de, ¿cómo decirlo?, de fuerza de los hados, ¿no? Como de destino, de cosa medio que viene de la tierra, ¿no? Como cuando decían que Bodas de Sangre era como la tragedia de la tierra, como una Sí, cosa sí, así, sí. que está un poco en el despojo de Marcel y que claramente está acá en los Medina, ¿no? Que bueno, parece una especie de maldición que cae en esta familia. Y eso es como otro vínculo, pese a que Marcel no es que había sido un gran lector de su abuelo, ni mucho menos, ¿no? Que dice, bueno, de alguna manera lo empieza como a redescubrir o a conocer más de grande, pese a que vive en la misma casa, que siempre estuvieron los papeles allí, yo que sé, que bueno, su madre, que bueno, Isis, que era pianista también, Isis Monegal, falleció no hace mucho, o sea, ahora un par de años, siempre estuvo todo ahí, podría haberlo consultado, quiero decir, pero es a veces esa distancia que por ahí tenemos con nuestros familiares, bueno, con nuestro abuelo, qué sé yo, pero después lo redescubre y el vínculo que encuentra es un vínculo muy fuerte desde la escritura. Por eso digo que tiene como algo de mágico también esto de encontrarse con esos mecanografiados amarillentos allí. Buenísimo. Y bueno, y es un poco vos que decías hoy, bueno, esto es un rescate. Sí, claro. Es entre rescate y novedad, porque Claro. bueno, efectivamente se publica en 2024, por lo tanto sería como una novedad. Capaz que hoy, 2026, decimos, bueno, no tanto, pero digo, es una novedad. Y también es un rescate por su origen, porque bueno, había sido una novela que había quedado inédita. Así que bueno, era eso nomás. Muy bien. Te Chimpún. escuchamos, Alejandra. No, bueno, espere un poco, déjeme Ah, respirar. te ¿Qué le agarré en pasa? falso. No que me va a agarrar en falso, yo estaba pronta, pero la verdad es que como que hay que acomodar un poco el cuerpo. Bueno, porque- ¿querés arrancar ahora? ¿Querés hacer una pausita y después hacemos todo como vos quieras? No Porque sé. dijiste me agarró en falso. No, yo... Si querés yo te doy aire. ¿Para qué? No, hacemos bueno, una en pausa. realidad vamos a hacer vamos a tomar un ratito lo que nos queda de este bloque y después cualquier cosa pisamos un poquito del otro. Bien. También
vengo con un plan rescate, tampoco porque sea algo de mucho más atrás en el tiempo, pero la realidad es que a veces venimos y reseñamos asuntos que están recién editándose hace un par de meses y no es este el caso. Entonces vengo con un libro de poemas que fue presentado en junio del 2025, pero es que si lo pensamos en la historia de la literatura de un año al otro, en realidad es novedad, pero con estos tiempos que corren, que lo que pasó ayer se publica mucho. Se publica y lo que es la información que a todos nos llega de cada minuto de lo que está pasando en todos lados, entonces lo que pasó en el 2025 es como, no sé, la historia de otro tiempo. Bueno, vengo con Neuma, Cuadernos del Viento, de María Laura Blanco. Como dije recién, tiene ya de sitio de poesía. Sí, es de sitio de poesía, la editorial de Cubeli, que además nos gusta mucho el trabajo que hace Cubeli con toda su propuesta, ¿no? Que ya hemos conversado muchas veces acá a propósito de los libros que presenta y cómo los trabaja. Bueno, para decir algo de María Laura Blanco, voy a tomar las primeras líneas de la solapa. Se la solapa como hizo alguna vez nuestro compañero Gustavo Calvo, y después nos quedó como la costumbre. María Laura nació en Villa del Cerro, en Montevideo. Es licenciada en Trabajo Social y en 2013 fueron publicados algunos de sus poemas en Cualquier Cosario, editorial Yaburú de Montevideo. Digo esto porque es como lo más atrás en el tiempo, y después son las dos solapas las que están con información de la autora. Es decir, es una poeta que viene trabajando hace mucho tiempo, también participa en talleres, participa en muchas actividades, y eso también tiene que ver con el ejercicio del escritor, ¿no? De estar escribiendo en su oficio, pensando, y imagino y entiendo que cada nuevo libro es una forma de reescribirse también. Bueno, entonces, ¿qué nos trae acá? Nos trae Neuma, como dije recién, que está organizado en 3 partes, y como el subtítulo es Cuadernos del Viento, la primera parte se llama Pampero, la segunda Virazón y la tercera Viento del Norte. Pero bueno, busqué un poquito más, un poquito, porque esto de Neuma, ¿no? O sea, ¿qué es esto del Neuma? Es del griego, Neuma. Es del griego y... De ahí viene neumonía, es aire, ¿no? O algo así. Sí, para hacerlo un poco más formal, voy a decir simplemente que es el aliento racional, fíjate. Racional. Que en la filosofía estoica informa y ordena el universo. En realidad está buenísimo porque cuando uno habla del neuma o del soplo vital para los poetas de Lejano Oriente, hay siempre esa cuestión como de no pensar en un demiurgo o no pensar en un dios, pero sí hay un soplo que ordena. Pensaba en el soplo del Génesis, ¿no? Bueno, claro, pero ahí ese soplo viene de la figura de Dios, digamos. Claro. Entonces, este es un concepto que, como decíamos, del estoicismo, y yo qué suerte que no tuve que hacer este comentario delante de la actriz que es profesora de filosofía, ni tampoco delante de Camilo, nuestra cornucopia, porque entonces esto, como es, nos dejaría, haría agua por todas partes. Pero, así como a grandes términos, las ideas principales del estoicismo pasan por controlar lo propio en esto de dominio de las emociones, pero fundamentalmente diferenciar lo que depende de uno de lo que no depende de uno. Okay. No, iba a decir que creo que es la ataraxia o ataraxia, es como el ideal, lo que quieren, que es la satisfacción de las necesidades, básicamente. Claro, pero como en calma. Con orden, sí. Sí, claro, no es el exceso, ¿no? No. Lo justo. Sí. Vivir con virtud. Esto que me gustó mucho, y además como que todo se conecta con todo, ¿no? Y esto de vivir con virtud lo entienden como actuar con sabiduría, coraje, justicia y templanza. Y ahí, claro, pensás en el sofrosine, en el equilibrio, bueno. Yo lo digo así y no soy cuidadosa ni precisa con los términos porque no soy profesora de filosofía y entonces me acerco a esto. Pero yo sé que algún profesor de filosofía se debe estar agarrando la cabeza. El otro punto, la otra línea es esto de aceptar la realidad y no intentar ir contra ella, sino, adaptarse, ¿no? Como
aceptar que el pájaro voló, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en Neuma desde este lugar y se acerca justamente a este poemario, esas 3 partes que mencioné más temprano responden un poco a el yo en situación de la naturaleza y de la vida misma, ¿no? Cómo se va haciendo esa relación, cómo se va dando ese diálogo de ese yo que escribe y en esta línea estoica, por decir algo. Entonces, la poesía no hay que explicarla mucho, más bien hay que leerla, ¿no? Pero capaz que leo algunos... Ahí va, ¿tenés seleccionados algunos poemas? Sí, tengo aquí alguna cuestión, no pegué papelitos, pero sí anoté números y entonces vamos por el primero, que los títulos en realidad son el primer verso. Bien. Veo las burbujas, la espuma, violencia de la ola, las corrientes cruzadas, invisibles, pelean al azul del cielo. Aún el sol se rompe en una fragua de verdes. Tal vez el viento se distraiga, la gota sea el todo. Un látigo de arena atraviesa el tiempo y un cuerpo se niega a regresar. Bueno, la ausencia de puntuación, salvo en momentos concretos, es también otra de las características. En este caso se usa la minúscula como la mayúscula también. Y esto de lo natural, ¿no? Se da esta cuestión de, la violencia de las olas, de las olas o de la ola, las corrientes cruzadas, pero al cerrar el poema aparece la figura de un cuerpo que se niega a regresar, ¿no? O sea, todo sigue funcionando, todo sigue ocurriendo y hay algo que me parece no responder a ese orden, pero no puedo hacer nada con esa negación del otro. Para esta línea también me gustaría acompañarlo con la lectura del poema que está en la página 21. Dice, no es la fuerza del océano la que me hace temblar, ni siquiera esos acantilados provocan el vértigo, ni los cadáveres en la orilla que no han podido resistir la travesía. No es nada de eso, ni la amenaza del cielo hecha de nubes negras, ni este viento que arrastra arena, barcazas, aves. Estos espasmos vienen de lejos, de aquella vida en el agua, la del vientre de mi madre, que me alimentó con lágrimas, con náusea incontrolable. El dolor de los pobres se balancea en mis ojos, en mi sangre. Ese estupor, pena resignada al costado de la roca, vestida de líquenes, de huevos destinados a morir sin chance. Un día me atreví, crucé las aguas, llegué a palpar la sed, el frío calando los huesos, la carne azul, hasta que un cuerpo en la noche mintió. Viste que ahí estamos con los ojos mirando esto de la naturaleza, atendiendo el comportamiento, pero hay algo humano o hay un cuerpo que se niega a eso que le parece o que podría ser natural o que miente. La segunda parte, o sea, en la primera me parece que es ver al humano que mira la naturaleza, y la segunda parte cambia un poquito, pero como estamos en tiempo de pausa ya, capaz que nos vamos y volvemos un poquitito. Perfecto, para la segunda parte. ¿Tenés alguno más ahí para leer? Sí. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Libros en el aire. Bien, volvemos y vamos a ver qué más trae este aire racional. Vamos a avanzar como un poquito nada más, Dale, porque dale. es más bien sugerir la lectura y no tampoco hacer como un análisis, ni mucho menos. Lo que estaba contando que hay en la segunda parte, si bien en la primera mencionamos esto de el humano mirando la natura, ¿no? En esta segunda parte tenemos más establecida la presencia del yo, o más establecida la presencia del hombre, y hay como también una forma de ver la naturaleza y comprenderla desde la naturaleza humana. Es decir, veo lo natural que está fuera de nosotros, pero desde nuestra forma de comprender. Entonces atribuyo emociones o lo que voluntad
a los asuntos de la naturaleza, a los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces aparece el tú, ¿no? Entonces se vuelve como una poesía más de un yo hacia un tú, y para eso voy a leer por último, y ya te dejo, Vane, uno de los poemas de esta segunda parte, y ahí está clarita esta presencia y me parece que puede estar bien. Hoy quise recordar tus manos, las que aprendí de memoria. Ni un detalle apareció, ni uno solo, una mezcla confusa, hechos, días, algo de nostalgia, una masa amorfa de lo que quedó de todo aquello. Y le pregunto a mi cuerpo, que tantas veces tus manos recorrieron, le pregunto al placer y al dolor, nada puede traerlas, se perdieron de mí. Tus manos, que algún tiempo fueron poesía, se hundieron en una tierra seca e inhóspita, que el viento acerca, en forma de polvo a mi garganta, y me deja atragantada. Entonces, en esto de alguna manera, describir lo natural del afuera, bueno, la ola golpea, la fuerza, no sé qué, acá ya hay como una consecuencia en un hecho que genera otro, ¿no? Y de a poco el poemario como que va creciendo en esto de, va creciendo y va tensando eso que dijimos al principio, ¿no? Esto del control, de controlar lo propio, y que hablábamos como de las características del estoicismo. O sea, en realidad el poemario va creciendo y en algún momento eso se tensa y el arco, si volvemos al arco, digamos, suena, ¿no? Y entonces tal vez esa disciplina estoica empieza como a resquebrajarse. Y bueno, porque lo humano pide lo naturalmente humano pide otra cosa. La emoción necesita espacio, necesita expresarse, necesita decirse, y para eso está la poesía. Bueno, yo los invito a leer Neuma, Cuadernos del Viento, de María Laura Blanco, y por acá entonces me detengo y quiero escuchar a Vane, que estuvo en la presentación de... Estuve en la presentación del libro Felisberto en gira. Qué bueno. El extraño viaje del músico, entre el músico y el escritor. ¿Cómo estuvo la presentación? La presentación fue una maravilla de presentación. Vi piano, vi a Karina sentada en un sillón. Sí. La presentación fue de verdad que muy, muy linda, y creo yo que todo el mundo se puede ir, o se fue, digamos, de esa presentación con una idea como muy acabada de lo que es el libro. Y también me parece que fue un acierto esto de haber llevado una pianista, Mariana Airaudo, que tenía un órgano, órgano eléctrico, que interpretó algunas piezas de Felisberto, pero además hicieron un poco como Felisberto y Yamandú Rodríguez en la gira, porque se iban intercalando Karina Blixen y Mariana Airaudo, y Mariana además iba explicando muchas de las cosas de lo que iba tocando, ¿no? Qué características tenía, por ejemplo, las partituras de Felisberto, de que ella decía, bueno, la gran mayoría están poco pautadas, ¿no? Entonces eso le da como una libertad también al intérprete. Bueno, lo puedo tocar más rápido, lo puedo tocar más lento, claro. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, bueno, fue dando la explicación, y la verdad que además pasaron de distintas composiciones de distintas épocas, ¿no? Claro. De la primera composición, que decían, bueno, Felisberto allí tendría alrededor de unos 18 años, por ejemplo. Entonces, bueno, quizás tiene todavía una forma, la composición un poco más romántica. Alegre. No, romántica en cuanto al estilo romántico, sí. ¿No? Y bueno, y después cómo va cambiando eso, cómo va innovando, y bueno, y hubo aparte una instancia así como de diálogo, y no fue como esas veces que dicen el público quiere decir algo y que hay silencio. No, hubo reacción del público. Qué bien, qué rico eso. Una de las personas que estaba era nuestra amiga Andrea Arismendi, que comentó, dice, bueno, que a ella le sonaba además muchas de estas piezas que por momentos tenían como mucho cambio, ¿no? Una pieza que está en YouTube y que pueden escuchar es Negros, que ahí es capaz donde más se nota que hay muchos cambios, algunas disonancias, que era, bueno, toda una novedad aparte en el momento, que también nos
retraen un poco como el clima de los cuentos y como esa cosa un poco más fragmentada que puede haber. Me se acordaba Barradas. ¿Te acordás que cuando hablamos acá de la música de Carmen, creo que era el nombre de pila de Barradas? Salió el nombre de Carmen Ay, Barradas, claro. además. Salió. Qué brillante. Bien ahí, Alejandra, porque salió el nombre. Sí. Entonces se decía, bueno, ¿con qué estaba experimentando? Bueno, si tenía algo que ver con algunos patrones como más típicos de acá. Entonces se habló como de cierto nativismo musical, por ejemplo. Y bueno, en negros uno lo podría pensar claramente. Pero al mismo tiempo también como cierta influencia de lo que podía ser el jazz, porque bueno, te da esa libertad un poco, ¿no? Como para jugar. Y bueno, y cómo poder ir cambiando de pronto de compases, si viene en 4 tiempos, y bueno, pasar a 6/4, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso que son como uno dice, bueno, ¿y a dónde le tengo que prestar atención? Sí. ¿No? Entonces, bueno, había como una cuestión didáctica de parte de la pianista que realmente fue muy bien, y además fue muy bien, estuvo muy bien, y que además, digo, más allá de que alguien puede saber más o saber menos de música, lo hizo entendible, ¿no? Claro, o sea, porque vos lo escuchaste, puede parecer maravilloso, pero no sabés qué tanto era novedad, qué tanto no lo era, eso que a vos te sonó, capaz que raro, distinto, bueno, después tener la confirmación, sí, claro, acá está haciendo tal acorde, claro. Uno espera que termine en mayor y termina en un acorde menor, entonces más triste, qué sé yo. ¿Sabés qué estoy pensando mientras hablas en esto de las coincidencias que venimos hablando desde Los Monegal, y ahora que mencionamos a Barradas y que estamos acá con un libro de la editorial de Cubeli? Cuando nosotros trajimos acá a Barradas, a Carmen, fue justamente por uno de los poemarios de Cubeli, así que y era basado en el tríptico, algo, sí, no sé qué, no me acuerdo todo, no me acuerdo, pero sí, había esa conexión. Ese diálogo, sí. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que la gente que fue realmente a la presentación lo disfrutó mucho. Y aparte estaba como un clima lindo, ¿no? Para la presentación, estaba llena la Fundación Benedetti. ¿No había un piano en la fundación? Si había piano, yo no lo vi. Lo que vi y lo que se ejecutó fue un órgano. Bien. Bueno. Pero ya te digo, eso estuvo muy bien. Y además, bueno, esto que se iba intercalando. Entonces, se iba contando un poco mojones que en el libro se desarrollan mucho más, que tienen que ver justamente con este pasaje de este Felisberto, músico prometedor, además. Por un lado prometedor por lo que queda en prensa, que hay un trabajo de recopilación de Karina, y bueno, hay un equipo, ella lo dice al comienzo del libro, bueno, que este libro es como la culminación de una investigación que venía llevando hace tiempo, que dio como producto toda una plataforma que está en la página de la Biblioteca Nacional, y al mismo tiempo de que muchos le reconocían estas innovaciones y esta técnica y todo lo demás, también señalar hasta dónde tenía una buena recepción, ¿no? Porque muchas veces es como el halago por el halago. Entonces, bueno, ¿quiénes podían ser realmente buenos? Aquellos que valoraran. Claro, buenos oidores, digamos, ¿no? Pero que oyeran bien y que pudieran hacer una crítica consistente. Y bueno, y uno de los críticos que tuvo como músico, ¿no? Que tuvo Felisberto Hernández es Lauro Gestarán, por ejemplo, que bueno, mucho después será, ¿no? Como un prócer de la musicología. Entonces, bueno, eso es como muy, muy interesante. El libro, vamos a presentar acá, Felisberto en gira. Salió por Ediciones Da Vinci. Es muy ameno de leer, de verdad que si tienen tiempo se lo leen de un tirón porque está muy bien escrito, y si bien son, ya les digo, 5 capítulos más un epílogo, que el epílogo es poesía pura, te digo así. Y si bien son estos pocos capítulos, el comienzo tiene una advertencia. Bien a lo Felisberto. Bien a lo Felisberto, una advertencia, no es prólogo, no es introducción, no. Advertencia. Y bueno, y ahí habla un poquito de Felisberto, bueno, ordena un poco, ¿no? El panorama para el que no conoce demasiado, digamos, bueno, que escribió primero, después, etcétera, etcétera, cómo va su pasaje. Explica un poco todo esto del trabajo que venía llevando Karina adelante. Y yo lo que le pido a la gente que lo vaya a leer es que no se asuste con la advertencia. Porque en un momento se tiene un subtítulo que dice Trabajo de archivo y perfil genético. No es un pasaje muy largo, pero explica como las convenciones. Eso que
que la gente no se asuste de verdad, porque pasa esa advertencia y empieza la introducción y comienzan los capítulos. Y uno dice, ¿y para qué me puso esto, no? ¿Y eso por qué es? Porque al final tenemos un apéndice donde ahí sí hay transcripciones y bueno, y es necesario conocer mínimamente. Pero para cuando llegamos a ese momento, ya estamos recontra imbuidos de cómo viene todo, ya se fue adelantando y diciendo y comentando de una manera totalmente amena, ¿sí? ¿Dónde están las pistas, dónde están las cosas que hay que atender en esas reescrituras? Entonces tampoco es que uno llega y dice, ay, ahora tengo esta especie de cuadro comparativo entre distintas versiones y qué sé yo, y no voy a entender. No pasa eso. Y además, ya les digo, es muy, muy ameno de leer. Es dura la advertencia, pero es poético el epílogo. Innecesariamente dura, capaz. No, y otra cosa importante que quiero destacar. Todo gira en torno a, ya redondeo, ¿vale? Todo gira en torno a un texto que queda inconcluso, ¿sí? Que es justamente En gira con Yamandú, que Felisberto habría escrito una y otra vez y que ha intentado, y que hay todo un juego que tiene que ver también con llevar a la escritura la oralidad. Porque en esas giras que hacía con Yamandú contaba cosas y él musicalizaba, pero después en algún momento también Felisberto se anima a contar cosas, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que tiene que ver con la palabra hablada y uno tiene que pensar, bueno, este músico, este oído de músico, qué es lo que capta en la oralidad y qué es lo que quiere hacer. Claro. Entonces es como de alguna manera va haciendo ese pasaje efectivamente de músico a escritor y qué cosas se le termina de resistir. Pero en ese texto que queda inconcluso, que queda inacabado, que es sobre lo que gira buena parte del libro, uno además lo que disfruta, honestamente lo que disfruta, es también la capacidad interpretativa, crítica, sensible de Blixen para poder leer esas cosas, para poder en ese texto ver todo lo que vio y cómo puede plasmar este pasaje, este extraño viaje entre el músico y el escritor. Bueno, así que digo eso. La capacidad de ver lo invisible, exacto, dijera Camilo. Sí, bueno, sí. Entonces los esperamos el próximo lunes. Los esperamos. Así es. Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. That's one small step for man,